Radio Portales, 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl presentamos Vamos, somos chilenos. Una mirada optimista de esperanza y solidaridad. Vamos, somos chilenos. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales. Estamos hoy, miércoles 31 de mayo, finalizando ya el mes del mar, un mes con muchísimas actividades, y los saludamos desde nuestra estación Radio Portales, la primera de Chile, con señal 89.5 FM y portalesfm.cl, señal online. Les saludamos cordialmente con Chantal Robert de la Motier. Y disculpamos a Cristian, que está acompañando a su pareja, Fernanda González, quien está con un problema médico, internada en una clínica en Valparaíso, y esperemos que tenga una total, plena recuperación. Como siempre, también saludamos a don Claudio Alvarado y don Luis Salinas, quienes hacen posible la emisión de este programa. Chantal, ¿cómo has estado? ¿Qué es de tu vida? Gusto verte. Hacía ya 2 semanas que no conversábamos. Habíamos estado con partidos de fútbol y tú también con algunos detallitos de salud que espero que estén completamente resueltos o en vías de... Hola, muy bien, gracias. Efectivamente, hacía tiempo que no nos conectábamos y tal como tú dices, estuve en el hospital una temporada ya por una seca de vesícula que, a pesar que es un trámite en teoría, pero siempre hay riesgos varios y me tocó uno de los riesgos, así que, pero ya saliendo y mucho mejor, y mandándole muchos cariños a la Feña, que se mejore. La verdad es que fue picada por una araña, y ojo, que no es la primera persona que conozco que ha tenido problemas con estas picaduras, así que por favor todos cuídense, siempre hay que barrer bien, sobre todo cuando vamos de repente a las segundas casas. Ese es algo súper importante porque es muy riesgosa la picadura de la araña de rincón sobre todo. Así que besitos para ti, Feña, y mejorate. Así es. Oye, me contaba mi señora, ella acostumbra mucho a su ropa, la guarda por el revés. Cosa que cuando la va a utilizar, da vuelta y muchas veces, claro, hay arañas y que se meten en la ropa, y como uno no lo usaba a veces en un tiempo prolongado, puede encontrarse con una desagradable sorpresa. Yo tuve una hija que para un 25 de diciembre en la mañana temprano tuve que llevarla a la clínica también por una picadura. Y muchas veces no nos sabe finalmente dónde fue, y por eso recomiendan revisar detrás de los cuadros, de los muebles, debajo de los sillones, debajo de las camas, etc., porque realmente es muy complejo y estas picaduras a veces afectan ciertos órganos vitales, y eso es lo complejo que es el caso de la Feña. Así que, Feñita, te deseamos una total y pronta recuperación. Muy bueno, a nuestros radioescuchas, bueno, como siempre, hacemos un repaso editorial de los principales titulares que han ocurrido en los últimos días, en esta última semana. Y bueno, algunas de las cosas que nos han llamado la atención: sigue la guerra en Ucrania, han habido ataques con drones, tanto en la capital rusa, en Moscú, y también los rusos han atacado mediante drones la capital de Ucrania, Kiev. Se han visto ahí muchos reportajes de televisión con los escolares corriendo a los refugios, que son básicamente estaciones del metro, etc. Y bueno, el problema es que se empieza a normalizar la guerra, una guerra cruenta que inició Rusia, muy compleja, en una operación especial que iba a durar menos de una semana, y ya esto se lleva un año y 3 meses prácticamente de guerra. Así que es una situación muy compleja, muy dolorosa, que esperamos que se pueda resolver a la brevedad. Y para eso se requiere también la voluntad política de los gobernantes para poder llegar a acuerdos negociados. La otra información también relevante esta semana fue el triunfo de Erdogan en Turquía, el actual mandatario, en elecciones que son bien criticadas por la forma como se conducen, etc. Él pasó a segunda vuelta con un triunfo muy estrecho y ahora fue un poquito más amplio. Erdogan ha tenido un rol bastante importante en el conflicto ruso-ucraniano. Recuerden ustedes también que han
ellos han provisto de drones a Ucrania y también han intentado actuar como un país mediador en esta guerra. Lo otro que seguramente... Entonces son 24 años el mandato de su país, ¿o no? Si no me equivoco. Exactamente. Por ahí anda. No recuerdo exactamente la cantidad de años, pero es una larga trayectoria política de Erdogan. Mostraban un video, no sé si lo viste, él entregando plata antes de le regalaba dinero a su fajo de billetes. Fue al término de la elección, cuando ya estaba triunfante, algo que en cualquier otro lugar del mundo sería como un acto tremendo de compra de votos, digamos. Sí, fue gravísimo, pero ellos parece que lo tienen internalizado, así que es complejo eso. También otra de las noticias que me llamó la atención fue el proceso que se va a iniciar en Irán, son procesos absolutamente secretos, de la periodista que reveló todo el caso de esta niña que fue muerta finalmente en un cuartel policial por no usar velo, esta policía de la moral. Esperemos que eso nunca llegue a nuestro continente, a nuestro país, a nuestra cultura, porque ciertamente es algo que es algo brutal que uno no se imagina. Y incluso esta periodista podría arriesgar hasta pena de muerte en Irán. Oye, bueno, y lo interesante también es la cumbre de Río, la que asistió nuestro presidente, donde junto a todos los otros asistentes de países latinoamericanos llamó la atención la presencia del dictador Maduro, ¿no es cierto?, muy alabado por algunos, incluso por el mismo Lula, por el mismo dueño de casa, el único sin corbata en todas las fotos oficiales de nuestro presidente. Está el presidente Petro, había representantes del gobierno ecuatoriano, también el presidente del Consejo de Ministros de Perú, por supuesto que Dina Boluarte no iba a ir, y también de toda la costa atlántica, digamos, Uruguay, Argentina y también Paraguay y Bolivia. Así que había un interés muy grande en esto, en que Lula trata de mostrarse como un líder unificador, pero aparentemente no resultó y recibió críticas, ¿no es cierto?, de parte del presidente Boric, que indicó claramente de que en Venezuela se violaban los derechos humanos. Así que probablemente eso no gustó nada al anfitrión y de hecho hoy día hubo réplicas de parte de Lula diciendo que cada cual es libre de pensar lo que quiera. Ciertamente que eso es prácticamente lo único que encuentro la razón a nuestro gobernante de que tanto ahí como en Cuba como en Nicaragua no se respetan los derechos humanos. Así que interesante que él haya podido asistir, está tratando de revivir UNASUR, fue una iniciativa del dictador Chávez, y que bueno, está ahí reposando el sueño de los justos, y es una agrupación internacional que tiene un fuerte sello ideológico, de ahí probablemente que no prospere. Yo creo que fue un cambio lo que vimos con respecto a esta cita latinoamericana, justamente del presidente Boric, porque en otras ocasiones se había visto muy cercano a Maduro, muy cercano a Lula, y en cambio ahora la verdad es que no. Por lo tanto, yo creo que es importante que él vaya madurando sus ideas y se vaya dando cuenta que de repente ciertas ideologías están mal conceptuadas en algunos países. Y tenemos que defender lo que realmente pensamos sobre ellas. Así que creo que fue importante, fíjate tú, que él efectivamente diera un paso al costado y mostrara lo que realmente él siente. Bueno, yo creo que ahí está también, se nota la mano de la Cancillería, el nuevo canciller Frank Claveren probablemente está conduciendo bien las relaciones exteriores del país y bueno, y es el principal asesor en esa materia del presidente, así que lo acompañó y probablemente esas declaraciones del presidente provienen de las recomendaciones de la Cancillería. De lo que se llamó la atención también, y esto dentro del copucheo que normalmente se ve en redes sociales y otros, es que las delegaciones eran bien reducidas, pero dicen que la comitiva chilena era bastante abultada y numerosa, así que esperemos que no se sigan malgastando los recursos fiscales porque ya tenemos bastante muestras de eso y lo vamos a comentar probablemente
el gas a precio justo y cuantas otras cosas que se vota el dinero de todos los chilenos. Oye, y bueno, y una de las cosas que seguramente a ti también te llamó la atención, Chantal, fue el resultado de las elecciones en España y también en Italia, donde la izquierda europea recibe un nuevo golpe. No olvidemos del crecimiento de las derechas en Alemania, en Francia, en general, en toda la península escandinava también, en Suecia y Noruega, que han tenido un fuerte repunte las derechas. Así que lo que ocurrió en España es importante. Recordemos que acá en Chile, sobre todo la izquierda, copia todos los modelos españoles con algún desfase en un par de años, pero lo que pasa allá normalmente lo tratan de replicar acá, a pesar de que, si bien hablamos español igual que ellos, no somos iguales. Yo creo que eso va a ser un duro golpe también a la izquierda en general, a la izquierda chilena, así lo han resentido aquí, pero lo que llama la atención es que con unas bajo la manga, el presidente del gobierno español convocó elecciones para el 23 de julio, eso en pleno verano, y en todo lo que es el área de Andalucía, el suroeste de España, es tremendamente caluroso, hay actividades que se suspenden absolutamente porque las temperaturas son realmente complejas. Estas elecciones generales estaban presupuestadas para diciembre, pero él, ante los resultados, las adelantó en una maniobra, en una decisión táctica más que estratégica, porque capaz que eso le golpee más fuerte a él. Pero también se dice que él tiene interés en postularse como secretario general de la OTAN. Y probablemente ahí pueda estar la razón de por qué está adelantando estas elecciones para julio, dado que en septiembre debiera resolverse quién es el próximo secretario general de la OTAN. Y bueno, lo de Italia también es importante, o sea, ahí la primera ministra Meloni ha seguido capturando votos y recuperando muchísimas localidades y comunidades de España con un discurso claro, diciendo las cosas por su nombre, en un discurso que a lo mejor no es políticamente correcto, pero yo creo que la gente en general lo que quiere ya es tener convicciones y certezas y no el lenguaje políticamente correcto de las regiones europeas, latinoamericanas, etc. No sé qué te pareció a ti lo que allá ocurrió. Al final te das cuenta que ningún político da puntada civil, ¿no? Entonces, qué pena que quiera estar pensando en su próximo cargo en la OTAN, el primer ministro de España, en vez de estar pensando en lo que realmente le conviene a la gente. Y en Italia me parece súper bien, la verdad es que ella hace rato que va con un modelo totalmente distinto, un modelo más juvenil y totalmente confrontacional. De repente debemos de dejar un poquito esto de lo políticamente correcto y decir y hacer lo que pensamos, y no para ganar votos. Entonces yo creo que sería interesante volver a esa política antigua, fíjate tú. Y dejarnos de esa tontería de lo políticamente correcto, donde al final tú no sabes lo que piensa la persona que tú elegiste, que dice lo que tú quieres que te diga solamente. Así es. Bueno, justo hoy día encontré un recorte que saqué el cuerpo E del Mercurio del día 25 de diciembre del año pasado. Y hay un artículo ahí que escribe: la rebeldía se volvió derecha, y precisamente habla cómo hoy día las derechas están siendo más rebeldes y las izquierdas más conservadoras. Pero bueno, ahí vamos a ver que de repente no es tan así, pero indudablemente que hay un cambio cultural importante y vamos a ver qué es lo que pasa en Latinoamérica en los próximos meses, en los próximos años. Oye, bueno, y a nivel nacional, vimos términos desde el mar. La oposición, por otra parte, intenta activar una acusación constitucional contra el ministro Ávila, el ministro de Educación, ¿no es cierto?, por toda su agenda ideológica respecto al activismo LGBT+, y todas las otras letras que tienen, porque la verdad que siendo el ministro más atacado y que todos creíamos, o sea, si alguien hacía una apuesta que el ministro iba a salir del gabinete en marzo, era Ávila, y no solo. Alguna razón de fondo tiene que haber ocurrido para que no saliese. Algunos incluso hablan de lobby.
del lobby de su sector. Así que es delicado esa situación. Vemos hoy día cómo se suspenden las clases por los funerales narcos. Bueno, en Valparaíso, con la cuenta presidencial, se van a suspender clases en un montón de colegios. Y lo importante es que está siendo criticado desde el propio oficialismo, fíjate. En ese sentido, Yasna Proboste ha sido muy crítica de él, y también otros personeros de la izquierda del gobierno. El otro tema también que llamó la atención es el quiebre que se ha producido entre el ministro Marcel y la ministra Jara del Trabajo respecto a la destitución. Le solicitamos la renuncia, lo que él habría renunciado, la verdad que fue destituido el subsecretario de Previsión Social, el señor Larraín, por unas supuestas acusaciones de acoso sexual, etc. Pero al final lo que se ha señalado es que solamente es él habría tenido algunas expresiones de tipo sexista u otra, y recibió acusaciones de parte de un par de funcionarios del Ministerio del Trabajo. La verdad que hay un sumario, pero es un tema que está en desarrollo todavía. El otro pelotazo fuerte que ya ha llegado al gobierno es el tema del precio justo en los famosos balones de gas licuado, con innumerables memes, hasta joyas, digamos, que me reía harto, con un bonito anillo, con un baloncito de gas, que era una de las joyas más caras y que se podía regalar. La verdad, eso demuestra la incapacidad del Estado para desarrollar una serie de labores que son propias de los privados. Entonces, cuando ocurre eso, uno se pregunta qué va a pasar respecto de una empresa estatal tipo Codelco para el litio. No sé cómo ENAP no funciona, cómo ENAMI no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estaba pensando lo mismo justamente en el litio, porque ya nos damos cuenta que el gas, que es algo que sí hacemos, el gobierno no lo distribuye de forma minorista, pero es algo que sí funciona, que no fue capaz porque yo no entiendo que hoy día digan que vale 117.000 pesos el galón de gas. Yo supongo que cuando lo estudiaron y cuando dijeron, nosotros vamos a vender gas de tipo minorista y se lo vamos a dar a precio preferencial a las familias que más lo necesitan, o sea, yo supongo que ellos sabían que ese era el costo que iba a salir. O dijeron, lo hacemos, no importa qué costo. Esa es mi pregunta, fíjate tú, ¿por qué después de casi un año sale el ministro de Energía si en realidad es que no funciona porque sale 117.000 pesos? Yo supongo que ese número lo tenían calculado de antes, de cuando dijeron que lo iban a hacer hace un año atrás. Entonces me sorprende ¿cuál fue la toma de decisiones? Lo hacemos porque queremos hacerlo nomás. No lo correcto, ni porque tengamos la capacidad de hacerlo. Ahí, fíjate, Chantal, es donde uno ve la falta de experiencia del gobierno, del ministro Jackson. Son personas que no han trabajado, que no han estado en una empresa, que nunca, yo creo que han calculado los costos. Acuérdense que también, mientras fueron gobierno estudiantil en la Universidad Católica, hubo dinero que se perdieron, hay una serie de cosas. Entonces, gente que no tiene experiencia para administrar recursos. Y hoy día tenemos llegado este tremendo país, ¿no es cierto?, en que los recursos fiscales se malgastan y que son provistos por todos nosotros los chilenos. O sea, usted, señor auditor, cuando compra pan y le entregan la boleta o compra en algún otro lugar, bueno, esos impuestos que estamos pagando de IVA o para qué decir, cuando echamos combustible en los vehículos, todos esos impuestos finalmente se malgastan. Entonces, ¿valdrá la pena una reforma tributaria, o lo que hay que hacer es mejorar la eficiencia de la gestión del Estado? El otro día hablaba con un amigo que se ha desempeñado en hospitales públicos como líder del área de administración y finanzas. Es impresionante la cantidad de gente que va a cobrar a fin de mes y no trabaja. O sea, de plantas de 3.000 personas, de repente solamente 2.000 personas trabajan, y hay 1.000 o 1.500 que están con licencias médicas de años. Es impresionante. O sea, estamos llegando casi a un modelo argentino. Los ñoquis que llaman allá, los que llegan a cobrar a fin de mes. Oye, de eso tenemos mucho, y la verdad es que es una pérdida de recursos tremenda. O sea, cuando decimos pagamoya, todos somos moya. O sea, nos están metiendo a todos la mano en el bolsillo. Esos 117.000 pesos que salió cada balón de gas, lo pagamos nosotros.
Por lo tanto, no hubiese sido más barato, porque piensa tú que cada balón salía 17.000 pesos y tú se lo entregaste a la gente a 15.000. ¿No habría sido mejor a la gente darle un bono de 50.000? ¿Y Claro. no habría salido más barato? O sea, Sí. claramente no tienen idea de estudio de proyectos, de evaluaciones monetarias, nada, de evaluación de costos, no saben hacer nada. Entonces cuando empiezan a hablar que quieren el litio y quieren volver a las empresas estatales, por favor, si no saben hacerlo, tenemos que tener dos dedos de frente. O sea, en el litio para hacer una batería, que dicen que, oye, ¿por qué no hacemos nosotros las baterías? Del 100% de las partes que se requieren para hacer una batería, el litio solo es un 2%. O sea, tendríamos que importar las 98 siguientes para devolverlas después a Japón al 100%. O sea, vamos a hacer batería 4 veces, 5 veces el valor actual. Por lo tanto, nadie nos va a comprar litio. Entonces, ojo, son súper buenas intenciones, pero cuando se llevan a la práctica, tiene que ser con un cálculo como corresponde, por gente entendida en el tema, y no solo por buena voluntad. Señores auditores, estamos conversando en el programa Vamos, Somos Chilenos de día miércoles 31 de mayo con Chantal Robert de la Mano y comentando las principales noticias de la semana de lo que ha transcurrido. Una de las cosas que fue entretenido el fin de semana fue el Día del Patrimonio. Vimos a muchísimas familias a lo largo de Chile visitando lugares patrimoniales en un patrimonio que está dañado, ¿no es cierto?, por lo que ocurrió a partir de octubre del año 2019, cuando se destruyó el patrimonio en prácticamente todo el país. O sea, uno visita las principales ciudades de Chile y los centros de cada ciudad, capital de región, etc., tremendamente dañados, monumentos grafiteados completos, etc. De hecho, ayer o anteayer salió una columna bien irónica en el Mercurio de Santiago respecto de cosas que debían destacarse en este Museo de la Memoria respecto de un sinfín de atrocidades que cometieron estos jóvenes, que algunos de ellos están hoy día liberados de la cárcel por el indulto del presidente, y muchos de ellos además con una pensión de por vida, muchísimo mayor que la de la inmensa mayoría de los chilenos. Así que bueno, el Día del Patrimonio permitió, pero por otra parte, visitar lugares. Aquí en la ciudad me dio mucho gusto ver las tremendas filas de papás con niños que están tratando de conocer y visitar la fábrica de chocolate de Dulces Merelo, para conocer cómo es el proceso de fabricación del chocolate. Me contaba su dueño que nunca esperaron ese entusiasmo, que los pilló de sorpresa y les faltó un poquito de capacidad para poder atender al tremendo volumen de público. Así que yo creo que muchas familias disfrutaron de eso el fin de semana. Y en cuanto ¿Viste lo que hicieron acá en las Cortes en Valparaíso? Le hicieron un juicio a Darth Vader. Justamente se invitaba al Día del Patrimonio a la gente a participar de este juicio en el fondo. Y Darth Vader era el acusado. Entonces ahí salieron los abogados defendiéndolo, el juez se fue súper entretenido. Yo creo que este Día del Patrimonio dio para mucho. Yo creo que es súper interesante para los niños, para los jóvenes, porque esto finalmente nos ayuda después en las carreras. O sea, ¿qué es lo que quiero ser yo cuando sea grande? Y la única forma de saberlo es visitando todos estos lugares y de adentro y empapándose de todo este tipo de cosas. Así que lo encontré súper entretenido y súper novedoso que jugaran a Darth Vader. Así que no, súper bien por la iniciativa, me encantó. No, yo creo además que le enseña a los niños a respetar el patrimonio, a cuidarlo. Por ejemplo, se abrió la Universidad Federico Santa María, comisarías de carabineros, para que la gente conociera cómo es una comisaría por dentro, y no solo la conozca cuando va a hacer una denuncia, lo llevan detenido. Entonces, yo creo que eso es algo que se tiene que seguir mejorando e incentivando al próximo año. Pero también aquí hay un tema bien sensible que el Consejo de Monumentos Nacionales decretó como sitio de memoria el regimiento que está instalado en Copiapó, lo cual indudablemente que conlleva una serie de interferencias con la actividad que se desarrolla al interior de un regimiento. Y ahí han habido muchos dimes y diretes. Yo creo que es un tema que
que complejiza mucho la relación entre el mundo militar y civil. La izquierda sigue tratando de rememorar los 50 años, ¿no es cierto?, del golpe militar, y yo creo que al final, cuando vemos unas encuestas, si se justifica la intervención militar, el 11-70-73, cada vez va subiendo las encuestas. Entonces, a medida que hay más información desde una vereda, desde el gobierno, y con plata de todos los chilenos, empieza a salir información desde el otro lado, del lado que yo también me siento representado, y de algo que es importante. Por ejemplo, ahí la gente, yo creo que la inmensa mayoría de nosotros no sabemos, y eso, Chantal, lo leí hace un tiempo atrás en un libro de los que heredé de tu padre. Y el 25 de noviembre del año 1931, recordemos que en septiembre había sido la sublevación de la escuadra, ¿no es cierto? El gobierno está muy debilitado, pero el 25 de diciembre de ese año el Partido Comunista atacó simultáneamente comisarías de Ovalle, también de Copiapó, y atacó el cuartel del regimiento Esmeralda. Había un batallón del regimiento Esmeralda que siempre estaba instalado en Antofagasta, pero estaba destinado en Copiapó, y estaban trasladándolo, moviéndolo nuevamente a Antofagasta. Entonces tenía muy poca dotación, y la noche de Nochebuena, aproximadamente a las 2 de la mañana, hubo un ataque tremendo en que murieron bastantes personas, tanto por parte de los militares como los atacantes, todo del Partido Comunista. Entonces, cuando uno ve que el Partido Comunista, como lo dijo claramente el senador Carmona, ¿no es cierto?, dice que ellos van a buscar por todas las vías del derecho de alcanzar su objetivo, y si no las logra por la vía del derecho, van a ser por la vía de los hechos. ¿Fue una amenaza eso? ¿Van a repetir ese tipo de acciones que se recuerdan? Así que la verdad que en Copiapó hay bastante para rememorar, y también deberían haber placas por los militares y soldados muertos la noche de Navidad del 25 de diciembre del año 1931. Oye, bueno, ya estamos en el final de la primera parte, y yo te había mencionado algo que golpeó harto a mucha gente, fue el fallecimiento de Tina Turner, 83 años, un cáncer que ya se venía prolongando por bastante tiempo, una cantante excepcional, con una vida bastante dura, como ella reveló en sus memorias, mucha violencia intrafamiliar, digamos, por parte de su marido, que también era su manager, ¿ya? Que finalmente, bueno, ella tuvo el valor de poder irse finalmente y independizarse. Así que, ¿qué te parece si recordamos alguna canción de ella? ¿The Best te gusta? Me encanta The Best de Tina Turner, y ahí te revelamos la abuela del rock. Yo la conocí, la abuela del rock. La abuela del rock. Y siempre se demostró en los shows con una energía y con un vozarrón que no perdió hasta el último minuto. Siempre ella tuvo esa voz súper potente, así que rico recordarla, una mujer súper esforzada, de color negro. Por lo tanto, ellos siempre han tenido mucho más, el tema racista en Estados Unidos siempre ha sido súper fuerte. Por lo tanto, ella partió, fue una de las iniciadoras de justamente de este tipo de música, y a llevarlo al nivel que ella lo llevó. Así que una lástima su fallecimiento, y espero que todos la recordemos con The Best. Claudio, por favor, The Best de Tina